Bueno, cordial saludo. Les damos la bienvenida a este espacio organizado por la Cámara Colombo-Chilena y la firma Russell Bedford. Les habla Paola Gómez, directora de Comunicaciones y Mercadeo de la Cámara. Durante la charla del día de hoy estaremos hablando de actualidad tributaria 2024 y se abordarán temas como el impuesto mínimo, procedencia de costos y deducciones en el entorno de los documentos electrónicos y jurisprudencia y doctrina relevante. Y para ello me acompaña Olga Tapias, quien es socia de Impuestos Legal y Precios de Transferencia en Russell Bedford. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat para que al final nuestra expositora las pueda contestar. Sin más preámbulos, le doy el paso a Olga. Buenos días y bienvenida. Bueno, buenos días para todos nuestros acompañantes en este webinar. Pues primero agradecer a la Cámara Colombo-Chilena por la invitación a este espacio para que podamos compartir un poco de lo que está pasando en materia tributaria. Yo creo que todos los que nos dedicamos a estos temas, todos los años tenemos retos nuevos y cada vez se requiere una mayor dedicación para poder estar a la vanguardia y poder dar un adecuado cumplimiento a los temas. Este año no es la excepción. Puede que no hayamos tenido una reforma tributaria en el año 2023, pero tenemos todos los impactos de lo que fue la ley 2277 y vamos a tener que entrar a dilucidar cómo hacemos o cómo vamos a implementar esto dentro de nuestra declaración o en el cumplimiento en general de nuestras obligaciones. Entonces, en esta medida, en este webinar, en este espacio que tenemos, vamos a hablar sobre diferentes temáticas. La idea no es ahondar en muchas, sino detenernos en aquellas que a nuestro juicio generan un impacto muy profundo en la forma en que vamos a dar cumplimiento a estas obligaciones. Entonces, vamos a hablar de forma tangencial sobre el tema de la renta de personas jurídicas, algunas reflexiones sobre los documentos electrónicos, temas de renta de las personas naturales, que este año va a ser muy importante poder hacer un cumplimiento temprano porque va a implicar unos sacrificios de caja importantes. Y finalmente unos pequeños comentarios sobre algunas jurisprudencia de la Corte Constitucional que fue muy valiosa. Gracias a Dios, en el año pasado tuvimos una jurisprudencia, una corte muy activa que sacó unos fallos supremamente relevantes para la gestión tributaria. Y bien, pues, sin más preámbulos, arranquemos con las diferentes temáticas. Y para arrancar con lo que pasó en materia de renta, es importante identificar qué es lo que pasó, cuáles son los antecedentes que nos llevaron a lo que estamos viendo en el año 2023. Resulta que desde el año 2013 el mundo está supremamente preocupado por el fenómeno de la elusión. De esta forma, el G20, que es el grupo que agrupara las 20 economías más poderosas, le encargó a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Miren, la elusión hecha por los grandes grupos multinacionales está afectando gravemente el recaudo de las diferentes economías. Entonces necesitamos que ustedes, OCDE, como organismo especializado en temas tributarios, nos acompañe para identificar cuál es la problemática y nos proponga una solución. En esta medida, en el año 2015, la OCDE saca lo que se conoció como el Plan de Acción BEPS, que es un conjunto de 15 acciones bajo las cuales le invita a los países a incorporarlas dentro de su legislación interna para que combatan las principales prácticas de elusión que se dieron. En nuestra legislación local vemos que Colombia ha sido un país supremamente juicioso en la adopción de estas políticas y ya tenemos muchas de las acciones que se propusieron en el 2015 con la reforma del año 2016 y así en las reformas siguientes, todas han tenido la incorporación de alguna de las medidas de la acción BEPS. Vemos, por ejemplo, lo del tema de la subcapitalización, las modificaciones en materia de precios de transferencia en cuanto a la documentación, vemos temas de las entidades componedas del exterior conocidas en nuestro entorno como el régimen S. Entonces, todo este tipo de conjunto de acciones ya están dentro de nuestra legislación colombiana, claro, sí, con un proceso de adaptación, de tropicalización. No es tal cual el estándar internacional, pero sí están inspiradas en esta medida. De esta forma, en todo esto del Plan de Acción BEPS había una acción que era lo que llevó o la principal preocupación del G20, que fue
venga, ¿cómo estamos atacando a las grandes empresas tecnológicas? Porque lo que nos estamos dando cuenta es que estas empresas pueden ubicarse en cualquier lado y no necesariamente donde tienen una presencia física es que están pagando la tributación. Entonces, lo que nos dijeron fue, miren que estas grandes empresas están aprovechando las asimetrías que existen entre los diferentes países para pagar impuestos en países donde tienen tasas muy pequeñas o incluso inexistentes. Entonces fueron famosos los casos de Starbucks con sus intangibles en Irlanda, el caso de Apple también con materia de intangibles, donde en un lugar en Estados Unidos se generó el valor, pero le pagaban unas regalías altísimas a otro país donde no se había generado esos intangibles. Entonces, con esta preocupación en mente, salió la acción uno. En esta acción uno, lo que se hizo fue, venga, ¿cómo vamos a grabar a todo lo que se denominó en su momento como economía digital? Esa economía digital, propiamente dicha, no se llegó a lograr a un consenso porque pues era un fenómeno que todavía estamos dilucidando cómo está. Esta discusión, entonces, esta primera acción BEPS que salió en el año 2001, la acción uno, no fue concluyente. Simplemente se llegó a lo que un consenso en materia de impuesto a las ventas, que ustedes recordarán con la ley 1819, nosotros incorporamos la modificación de que se incorporó el principio de que se graba en el país de destino. Y el país de destino es donde se consumen esos bienes y servicios. Y se estableció una retención del impuesto a las ventas frente a todo lo que fueran servicios prestados en el exterior. Y al ser esos servicios prestados en el exterior, eh, se estableció una retención en la fuente para esto, principalmente para las plataformas digitales que se hacían a través de los diferentes medios de pago. La discusión quedó ahí, pero el gerente dijo, señores Ogden, miren que no concluimos una solución en materia de impuesto a la renta. Necesitamos una respuesta coordinada para esto. Y así fue como en el año 2016 se creó lo que se conoció como el marco inclusivo. Recordemos, la OCDE es como un club de países ricos, donde actualmente existen aproximadamente 34 miembros, lo cual es un número muy limitado, tomando en consideración que estamos hablando de más o menos 200 países. Entonces, en el marco inclusivo, lo que se generó fue un conjunto ampliado de países. Actualmente son 140 países que representan alrededor de entre el 90 y 95% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el marco inclusivo sí existe una gran legitimidad para discutir las diferentes medidas. Entonces, a raíz de ese marco inclusivo, estuvo reuniéndose, revisando el problema, y entre el año 2018 y 2021 sacaron un informe sobre lo que ellos consideraban podría ser esa solución para abordar los retos, ya no de la economía digital, sino de la digitalización de la economía. ¿Y por qué este cambio en lenguaje es importante? Porque la economía digital se refiere a los negocios apalancados en tecnología, tipos tiendas, mercados electrónicos como lo es un Amazon, tipo publicidad online como puede ser un Google, temas de cloud computing que a través de esa tecnología cloud prestan servicios. Entonces, negocios apalancados en tecnología. Pero lo que vino a pasar dentro en esta discusión fue que se dijo, mire, es que ya no podemos pensar en la economía aparte de la tecnología, porque el fenómeno tecnológico, todas las tecnologías están incursionando en lo que se conoce como la economía tradicional. Entonces ya no vemos una frontera en qué es un negocio tecnológico y qué es la economía en sí misma, porque ya eso está totalmente interrelacionado. Entonces, en esta medida se generó, eh, eh, hubo un hito que fue lo más importante, que fue la declaración del 8 de octubre del 2021. Este 8 de octubre del 2021, los 136 países de los 140 del marco inclusivo dijeron, ya tenemos la solución, vamos a hacer un acuerdo de dos pilares de cómo vamos a abordar los retos derivados de esa economía. Y en este sentido, lo que se dijo en esta declaración del 8 de octubre, que rompe un paradigma, es que se establecieron dos pilares de cómo vamos a abordar el problema. Y esto es una solución que los 136 países, hoy 139, se pusieron de acuerdo y se comprometieron a incorporar. Y es esta solución de dos pilares. El pilar uno es el que me dice que se
en la jurisdicción del mercado, es decir, donde se consumen los bienes y servicios, tiene derecho a establecer una tributación sobre las utilidades que se están generando. Pero como es muy difícil poder identificar ese lugar físico donde se están relacionando, lo que se dijo fue, miren, para las empresas que son absolutamente grandes y son para aquellas que tengan ingresos de 20.000 millones de euros, que si ustedes se ponen a hacer la conversión, eso es una cifra astronómica, y que adicionalmente a cumplir esa barrera de ingresos, cumplan la barrera del 10% de las utilidades, o sea, que de la operación, sus ingresos consolidados a nivel mundial superen el 10%, a ese grupo de empresas le vamos a establecer un impuesto del 25% sobre el exceso de utilidades del 10%. Y eso es lo que se conoce como el monto A, se va a repartir entre todos los países donde ese grupo multinacional tenga presencia. Entonces, esto ha sido un tema supremamente discutido porque estamos hablando como de un impuesto global que se va a repartir entre todos los países. Entonces, imagínense las discusiones en torno a quién tiene derecho a qué, cómo se va a repartir ese impuesto, quién lo va a recaudar, cómo se va a fiscalizar. Entonces, han habido un montón de discusiones en torno a esto. Pero lo cierto es que esto todavía es una intención, no es una realidad. El año pasado un avance importantísimo en el sentido de que ya existe un acuerdo multilateral que es como el modelo de acuerdo para que cada país pueda incorporarlo. Según la OCDE, ellos esperan que en este 2024 ya estén firme, pues dado que el acuerdo salió el año pasado, yo veo difícilmente que sea una realidad en el 2024, pero hacia allá vamos, porque esto ha sido un gran esfuerzo hecho por todos los países para poder negociar esto. Valga notar que Colombia, aun cuando no era parte de la OCDE, fue miembro del marco inclusivo y ahora siendo miembro activo, ha estado presente en toda esta negociación. Se estima que Colombia, al ser un país receptor de tecnología, y que cumple los supuestos para ser beneficiario de este pilar 1, genere un recaudo adicional vía la implementación de esta norma. Esto todavía está muy incierto, pero lo que sí ya tiene un mayor avance es lo que se conoce como el Pilar 2. Y este Pilar 2 busca evitar la competencia tributaria entre los países con un fin muy loable, y es que no se pague que se pague un impuesto como mínimo del 15%, independientemente de donde tenga actividades el grupo multinacional. Es decir, no me importa si usted está ubicado en Islas Caimán, no me importa si usted está ubicado en Estados Unidos, no me importa si está ubicado en Colombia, el grupo multinacional en su conjunto tiene que pagar como mínimo un 15%. Eso también está pensado para empresas muy grandes y es para aquellas empresas que establezcan o tengan un ingreso consolidado de 750 millones de dólares. Para esto se generó lo que se conoce como unas reglas GLOB, que son un conjunto de reglas a partir de las cuales se garantiza eso. Y para esto se establecen tres reglas particulares, una que se llama la regla de inclusión de ingresos. Esta regla de inclusión de ingresos lo que dice es que a partir de ese ingreso consolidado muy grande, si se identifica que una de las compañías del grupo pagó por debajo del 15%, la matriz va a tener que pagar lo que le haga falta para completar ese impuesto del 15%. Por otro lado, tenemos la regla sobre los pagos insuficientemente grabados, y esta aplica cuando en la matriz no se haya establecido esta regla. Valga notar que el impuesto mínimo global no es obligatorio que los países lo implementen, pero si deciden implementarlo, van a tener que hacerlo bajo los parámetros que definió la OCDE. Luego viene esta regla de pagos insuficientemente grabados. Entonces, si la matriz no incluyó esa regla de inclusión de ingresos, puede que los otros países miembros del grupo sean beneficiarios de este impuesto. Y para esto lo que se estableció fue una regla de reparto basada en la sustancia. Es decir, si la matriz no paga el impuesto adicional, lo van a pagar las partes relacionadas para completar ese 15%. Y finalmente se estableció otra regla que se llama un impuesto mínimo global calificado. Y es que la misma jurisdicción puede adoptar una regla para que en esa jurisdicción, que puede ser debajo de una imposición, todas las empresas paguen como mínimo ese 15%. Esto, ¿qué nos dice y por qué quisimos hacer esta reflexión y hacer este reencuentro histórico?
Porque uno de los cambios más representativos que trajo el impuesto de renta con la ley 2277 fue la inclusión de lo que se conoce como la tasa mínima de tributación en Colombia. Y como primera reflexión, queremos anotar que esta tasa mínima en Colombia no se adecua a los parámetros OCDE. ¿Por qué? Porque tiene una estructura distinta que va a hacer que ese impuesto no se acompase con la tendencia internacional que estamos viendo. Entonces hay una discusión muy profunda en cuanto a qué es lo que vamos a tener que hacer esto. Principalmente desde nuestra perspectiva, ¿qué es lo que vemos? Que busca limitar los beneficios tributarios y que tiene un gran problema porque prácticamente me está grabando el 15% sobre la utilidad eh, financiera de las compañías. Recordemos que bajo la estructura de nuestro impuesto de renta, lo que nosotros hacemos es coger la contabilidad como punto de partida para determinar el impuesto de renta. Y principalmente hacemos unos ajustes que buscan quitar todas aquellas estimaciones que desde el punto de vista contable son muy relevantes porque reflejan el valor financiero de la compañía, pero que desde el punto de vista tributario corresponden a ganancias no realizadas porque efectivamente no he tenido esa plata. Ejemplo típico, las valorizaciones que se hacen cuando aplico el modelo de revaluación en activos fijos, temas de diferencia en cambio. Entonces existen muchas normas contables que buscan es tener actualizado el valor de la compañía, pero que no necesariamente las compañías se han ganado esa plata, sino que son meras estimaciones. Entonces, a raíz de la introducción de esta tasa mínima, lo que va a pasar es que yo voy a tener que pagar un impuesto sobre esas estimaciones. ¿Y esto qué pasa? De que en el año uno yo pago impuestos sobre la estimación contable. Y en el año 2, cuando se me reconviertan esos, es decir, esa estimación contable se me revierta y se me vuelva en una ganancia real, eso no me compara, no me tiene un mecanismo de compensación. Es decir, en el año uno pago y en el año 2, en el año uno pago por la tasa mínima. En el año 2 pago por la depuración ordinaria. ¿Qué significa esto? Que voy a terminar pagando dos veces por el mismo hecho económico. Por eso es que esta tasa mínima es lo que está generando un gran debate, porque lo que nos está viendo es que una es la realidad financiera de las compañías y sin importar esto, va a tener que terminar pagando impuestos sobre todo. Entonces es una gran problemática. Esto tiene unas discusiones constitucionales supremamente profundas en el sentido de que eh, pues como quedó incorporado, tenemos problemas como este que les menciono de la doble imposición. Existe una demanda que actualmente se está discutiendo en la Corte Constitucional sobre si realmente cuando se incorpore esta tasa mínima se dio el debate legislativo suficiente, porque cuando si uno le hace un recorrido a lo que fue el trámite de la ley 2277, en el proyecto de ley inicial, la disposición tenía dos líneas. Se va a incorporar una tasa mínima de tributación. Pero después de que tuvo el primer debate en comisión del Senado, el segundo debate en comisión de Cámara, se mantuvo de esta forma. Ya es cuando pasa la ponencia para las plenarias, que recordemos son dos plenarias, que nace el artículo tal y como quedó incorporado. Entonces, la demanda o el planteamiento que hacen es, ¿será que realmente se dio el debate legislativo suficiente para tener la regla tal y como la tenemos hoy? Pues la discusión es muy amplia porque desde el punto de vista formal sí se dio la discusión, la ley tuvo sus cuatro debates, pero desde el punto de vista material quizás no. ¿Por qué? Porque lo que entró no fue lo mismo que lo que salió. Entonces es una discusión muy interesante. No hay como una línea jurisprudencial clara para determinar cuál va a ser la conclusión. Toca esperar a ver qué nos dice. Otra crítica fuerte que se le hace es que tenemos el tema de qué tanto esto me está terminando el tema de la capacidad contributiva. Recordemos que el pilar del sistema tributario es que yo pago impuestos en la medida que tenga capacidad para hacerlo y que quien más gana, más paga impuestos. Pero entonces, ¿cómo esto me está afectando la capacidad contributiva? Si yo no me he ganado los ingresos porque estoy pagando impuestos sobre utilidades no realizadas, ¿cómo así que eso va a estar, si yo no me he ganado la plata, porque voy a tener que pagar impuestos?
Entonces, consideramos que afecta la capacidad contributiva. Y otro tema muy importante es el límite de beneficios. Porque si ustedes se dan cuenta dentro de la fórmula, hay muy poquitas rentas exentas que se pueden quitar, particularmente lo que viene de la CAN. De la Comunidad Andina de Naciones, que recordemos, este es un acuerdo multilateral que me involucra a Bolivia, Ecuador y Perú, donde me dice que yo solo voy a imponer impuestos en el país de la fuente y se considerará exento en el otro país. Entonces, si nos damos cuenta, muchas otras rentas exentas quedaron por fuera de eso. Temas, por ejemplo, de la economía naranja, donde se tuvo que haber hecho un esfuerzo importante de inversión para lograr acceder a esos beneficios y que vía esta tributación mínima tendríamos que entrar a pagar un impuesto. Entonces, esto es un tema bastante criticable porque lo que va a pasar es que sí vamos a tener que pagar impuestos sobre beneficios que no se habían dado. Aunque acá la discusión está abierta porque hay quienes argumentan, mire que en el artículo final de la reforma me dijo que se respetaban las situaciones jurídicas consolidadas. Es decir, si usted se había ganado el beneficio, eso no me va a aplicar acá en tasa mínima. Sin embargo, ya la DIAN ha dicho, mire, una cosa es su beneficio en el régimen ordinario y allá lo puede tomar. Ahí le estoy respetando su situación. Pero otra cosa es tasa mínima y con tasa mínima es una forma alternativa, es algo nuevo, acá no tiene derecho a ese beneficio. Y bien, entonces para ir ya cerrando esta parte, ¿a quiénes les aplica esta tasa mínima? De forma general, la tasa mínima le aplica a todos los contribuyentes de renta. Y si nos damos cuenta, está el 240 y el 240 raya 1. Entonces, acá los contribuyentes de renta, por ejemplo, podemos tener lo que son las cajas de compensación. Ellos están regulados por otro artículo. Tenemos el régimen tributario especial, que son contribuyentes de renta, pero están regulados por otro lado. Entonces, prácticamente le aplica a todas las contribuyentes que estén dentro del 240 o el 240 raya 1 y no aplica para ciertas situaciones que están expresamente previstas en la ley. Por ejemplo, las zonas económicas exclusivas sociales especiales, el famoso régimen CESE, la SOMAC, el tema de algunas rentas que quedaron grabadas con el tarifa del 15%, siempre y cuando hagan partes de un grupo que no es obligado a presentar informe país por país, es decir, para grupos que tengan menos de 750 millones de euros de ingresos consolidados para los contratos de concesión. O sea, si notan, son unas exclusiones muy particulares. ¿Qué queremos notar con esto? Que prácticamente todos los contribuyentes de renta, casi todas las personas jurídicas van a tener que pagar esta tasa mínima. Y bien, ¿cómo es la fórmula? ¿Cómo nos adentramos en esto? La fórmula, relativamente, uno diría, es sencilla. Coge la tasa de tributación depurada, coge su impuesto depurado y lo divide en la utilidad depurada. Y esto le va a dar un porcentaje. Si ese porcentaje es inferior al 15%, tiene que determinar un impuesto adicional que para determinar ese 15%. Entonces, ¿cuáles son los dos? El nominador, impuesto depurado. ¿Qué es el impuesto depurado? Coge su impuesto neto de renta tomado como parte de la determinación por el sistema ordinario. Es decir, para poder aplicar la tasa mínima, primero tengo que llegar a hacer toda mi depuración por parte del sistema ordinario de renta. Es decir, yo ya tengo que tener lista mi renta para después hacer mi tasa mínima de tributación. Una vez coge el impuesto neto de renta, quito los descuentos tributarios o créditos tributarios por aplicación de un CDI, o sea, particularmente un convenio para evitar la doble imposición, es decir, cuando yo he pagado un impuesto en otro país y que Colombia, por un compromiso internacional, está en la obligación de reconocerlo como un menor valor a pagar acá en Colombia. Y el artículo 254, que recordemos es la norma interna bajo las cuales se busca combatir la doble imposición. Entonces, a partir de esto, le quito adicionalmente el impuesto de rentas pasivas provenientes del régimen S. Recordemos que esas rentas pasivas es cuando un contribuyente colombiano tiene una entidad en el exterior y la controla, y esa entidad del exterior tiene rentas pasivas como dividendos, rendimientos financieros, arrendamientos, etcétera, y esas rentas pasivas se incorporan dentro de la
declaración de renta colombiana, lo que independientemente que se hayan decretado dividendos o no. Entonces, lo que hace este régimen S es anticipar el pago de impuestos. Entonces, como yo ya lo anticipé ese pago de impuestos bajo el régimen ordinario, lo que hace acá bajo tasa mínima es quitarle ese efecto. Entonces, como ven, son muy poquitos ajustes que yo hago del impuesto depurado y donde tenemos una problemática muy importante en todo lo que tiene que ver con descuentos tributarios. Y bien, ¿qué pasa con la utilidad depurada? En la utilidad depurada parto de lo que es la utilidad contable y financiera antes de impuestos. Y este tema de antes de impuestos es muy importante porque impuesto me comprende tanto el impuesto corriente, que es el que yo determino como impuesto de renta, como el impuesto diferido, que es el que yo calculo sobre las diferencias temporarias que se me generan cuando yo comparo mis bases fiscales con mis bases contables y que se van a revertir en un futuro. Entonces, acá es donde yo controlo, por ejemplo, ese tema de la revaluación, el tema de los diferencia en cambio, las pérdidas fiscales, todo este tema. Entonces, al partir de la utilidad contable o financiera antes de impuestos, hace que todo eso que yo corrijo vía impuesto diferido de forma financiera, acá cuando calculo mi utilidad depurada me va a ser parte de esa tasa mínima de tributación, lo cual es la problemática más grande que hemos identificado. Bien, quito las diferencias permanentes consagradas en la ley que aumenten la renta líquida. Frente a este punto, hay un tema de discusión bastante importante porque la norma como tal si ustedes notan acá dice consagradas en la ley, pero la ley propiamente no tiene una definición de qué es una diferencia permanente. Existe una alusión en el artículo 105 del Estatuto Tributario, que recordemos me dice cuáles son las deducciones procedentes fiscalmente, y me dice, estas son diferencias permanentes, pero son unas muy particulares. Vemos algo más detallado en la resolución 27 del 2021, que es la que me incorporó en nuestro famoso formato 2516 del reporte de conciliación fiscal y me habla principalmente de todos estos gastos no deducibles. Y dentro de esta resolución me dice otros gastos, o sea, me deja abierto para cualquier tipo de diferencia y la calificación está basada en el criterio de el contribuyente. Por eso decimos que también a esta fórmula le falta certeza porque va a depender del criterio de la persona. Ahora, cuando uno habla de diferencias temporarias y diferencias permanentes, eso me habla de un lenguaje más contable, un lenguaje más de NIC 12 que me permite calcular el impuesto diferido. Entonces, cuando yo me voy a la NIC 12, tampoco me hace una definición de qué es una diferencia permanente. Y bien, luego me quita el efecto del ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional que me afecta la utilidad contable y financiera. Principalmente eso se estaba pensando para el tema de activos fijos. O sea, si usted vende activos fijos, eso no me debería quitar acá. Ahora, noten que me dice ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional que me afectan la utilidad financiera. Ustedes recordarán que los dividendos se califican como un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional. Sin embargo, los dividendos no me afectan la utilidad contable o financiera en la mayoría de los casos, porque usualmente cuando yo recibo dividendos, esos dividendos es porque yo tengo el control sobre una compañía y contablemente yo lo reconozco vía método de participación. Entonces, si ese es el escenario, pues no podría quitar los dividendos de mi utilidad depurada. Por otro lado, tenemos que quitamos el método de participación patrimonial. Luego quitamos el valor neto de los ingresos de ganancia ocasional que me afectan la utilidad contable o financiera. Entonces, noten que acá quitamos los ingresos y acá el valor neto. Recordemos que el valor neto puede ser la utilidad propiamente dicha. A nivel contable, usualmente yo no registro el ingreso y el gasto, sino registro la utilidad contable, fiscalmente yo sí registro el ingreso y el gasto. La aproximación que he tenido en la DIAN sobre esto es que yo debo quitar el ingreso y el gasto, lo cual pues me genera ciertas complicaciones al momento de hacer la conciliación. Luego quito la renta en aplicación, las rentas exentas en aplicación de la CDI, que es lo que les mencionaba de la Comunidad Andina de Naciones, las recibidas por el régimen CHC. Recordemos que este es el de compañías holding colombianas, bajo la cual la entidad que lo recibe es una renta exenta en cabeza de esta CHC.
Y tenemos los literales A y B, el numeral 4 del 235 rayados, que es principalmente esas tarifas especiales de renta que aún se siguen conversando. Y me quita las compensaciones de pérdidas fiscales o excesos de renta presuntivas de un año a otro. Entonces vemos que esto es una fórmula relativamente sencilla, pero que genera múltiples inconvenientes. Y porque vemos que hay algunas diferencias temporales que quedaron fuera del cálculo. Principalmente que quedó fuera del cálculo lo que tiene que ver con diferencia en cambio no realizada, valorizaciones, por ejemplo, instrumentos financieros que tú tengas medios a valor razonable, activos biológicos, temas de propiedades de inversión, las provisiones, por ejemplo, cuando tú tienes un litigio y tienes que reconocer un gasto por ese litigio, pero luego la reviertes y lo reconoces como un ingreso, todo eso quedaría grabado. El interés implícito, que cuando tú tienes, que no se genera un interés real, pero que tú contablemente tienes que reconocer el valor del dinero y debes reconocer este interés implícito. Cuando tienes diferencias de depreciación, por ejemplo, que tú tienes una depreciación acelerada por ley 1715 que puedes depreciar el bien en 3 años, pero contablemente lo tienes que hacer de acuerdo a su vida útil, no sé, 10 15 años. Algunos instrumentos financieros, tema de NIF 16, recordemos todas las normas de arrendamiento, donde esto genera un impuesto diferido y que yo reconozco vía amortización o reconozco el activo generado por ese contrato de arrendamiento y luego lo voy depreciando, pero fiscalmente yo tengo que reconocerles el gasto real o lo que yo efectivamente he pagado por arrendamientos. Entonces, todas estas diferencias temporarias, si ustedes notan, al estar dentro del cálculo, pues va a ser una problemática muy importante. Acá quise traer un ejemplo, no me voy a detener mucho en esto, pero por ejemplo, en el caso de activos fijos reales productivos, tenemos unos ingresos de una operación de 1.000 pesos, total ingresos 1.000 pesos, costos 800, diferencias permanentes 10, es decir, gastos no deducibles, utilidad antes de impuestos 190. ¿Qué pasa? Yo en mi depuración ordinaria de esta renta líquida determino un impuesto básico de renta, el 35% de estos 200, y puedo tomar un descuento tributario de activos fijos productivos que lo puedo tomar hasta el 100% de mi impuesto de renta. Entonces, yo podría tomar estos 70 como parte de mi impuesto básico, generando un impuesto de cero. Pero cuando me voy a la tasa mínima, miren que no tengo ningún factor de tributación de que me pueda ajustar la utilidad depurada. Entonces, mi utilidad depurada va a ser esos 200. Sobre esos 200 calcula el 15%. Conclusión, termino pagando 30%. ¿Qué significa esto? Que bajo el sistema ordinario pagaba cero. Bajo el sistema de tasa mínima de tributación pago 15%. Conclusión, este beneficio que yo tenía de poder tomar descuentos tributarios de este 70% lo pierdo. Entonces, acá es donde una de las conclusiones que tenemos en torno al tema de tasa mínima es que se va a tener que hacer un ejercicio muy juicioso de planeación de las diferencias para poder utilizar de forma adecuada estos 70, porque pues acá uno diría, miren, pues no se vaya a pagar, no utilice todos los 70 que tiene de crédito fiscal, sino utilice solo 40, cosa de que estos 30 le queden con la tasa mínima y esos 30 los va a poder utilizar en otro periodo. En cambio, si se los toma todos, sí va a tener que pagar la tasa mínima y al pagar esa tasa mínima, pues va a perder esos 30 que podría utilizar en otro periodo. Entonces, así existen varios casos. Vemos que este es un tema supremamente casuístico, lo que va a determinar que generemos un impacto muy fuerte en materia de tributación, porque bajo estos escenarios vamos a tener que algunas compañías, aún estando en una situación no, que no es favorable, van a terminar pagando. Entonces, conclusión, en algunos casos me va a generar una doble tributación. Se van a tener que revisar las políticas contables para evidenciar si necesariamente esas estimaciones, esas revaluaciones o todas esas eh, aplicaciones de normas internacionales de contabilidad tienen fundamento porque voy a terminar pagando impuestos sobre ellos y se va a tener que hacer un ejercicio muy juicioso de planeación de cara a esta tasa mínima. Ahora, antes de pasar al otro tema que ya es como general en materia de impuesto de renta,
Es importante, en torno a esto había una discusión muy fuerte, si yo calculo tasa mínima cuando parto de pérdida contable. Y acá hay dos posiciones muy marcadas. Hay unos que dicen que si yo parto de pérdida contable no estoy obligado a hacerlo porque la norma literalmente me dice utilidad financiera. Sin embargo, cuando uno se va a la fórmula, uno podría pensar de que, mire que la fórmula está dada para que aún en una situación de pérdida tú puedas pagar impuestos. Entonces, esta es una situación bastante compleja porque puede que tú estés dando pérdida contable, pero si termines tributando sobre tasa mínima. Hay argumentos en pro y en contra. Nosotros estamos proponiendo una tesis intermedia, hacer un ejercicio juicioso de cuánto nos está dando por un lado, cuánto por el otro y hacer un tema de administración de riesgo para casarte con una posición u otra, porque si bien es cierto, algunos dirían, ah, no, la posición que más me conviene puede ser problemático porque uno tiene que ser consistente con la posición que adopte en torno al tema. Bien, para pasar a otros temas, nos quisiéramos hacer una pequeña reflexión sobre el tema de nómina electrónica, porque este año, el año 2023, va a ser el primer año que la DIAN va a tener un total, la totalidad de la información sobre nómina electrónica. Entonces va a ser un cruce que uno invita a los contribuyentes a realizar porque el gasto por temas de nómina, llámese salarios, prestaciones sociales y todo esto, va a tener que ser consistente con lo que yo reporté en nómina electrónica. Entonces esa va a ser una validación adicional que este año vamos a tener que realizar. Por otro lado, la pasada reforma tributaria trajo una modificación y es que cuando yo tengo pagos a accionistas que son indirectos, es decir, por ejemplo, yo le pago el club a los accionistas y todos los consumos del club son cargados como gastos de la compañía. Esto se va a considerar un pago indirecto y por tanto tiene que ser sometido a retención. Y en caso de que yo no le haga esa retención, ese pago se va a considerar como no deducible dentro de la declaración de renta. Entonces, este yo creo que va a ser uno de los focos de fiscalización para que lo tengamos en cuenta. Otro tema que ha tenido unos ires y venires bastante fuertes es lo que tiene que ver con las indemnizaciones por despido sin justa causa. Eso hemos tenido una posición de la DIAN donde recurrentemente nos dice que no, el Consejo de Estado nos ha reconocido que sí. Entonces, pues ese es un tema que vale la pena reevaluar de cómo lo vamos a tomar dentro de nuestra declaración. Tenemos el tema de impuestos, que el año pasado, me refiero al 2022, se consideraba el ICA que tuvieras pagado, se podía tomar como un descuento tributario. Con la reforma del 2022, esto ya no va a ser un gasto, un impuesto, un descuento tributario, sino va a ser un gasto deducible. Esto tiene un efecto importante porque cuando uno hacía la declaración de renta, era muchísimo más beneficioso tomar el descuento tributario y por esta vía pues se mejoraba mucho el impuesto neto de renta. Bien, otra novedad que me trajo es que adicionalmente que tenemos este impuesto mínimo, se me generó este límite de beneficios y se me limitan beneficios tales como la educación para empleados, las donaciones a la Fundación Matar Moros, el tema de cuando contrato mujeres víctimas de violencia, que yo tenía el derecho a tomar una deducción hasta el 200%. Entonces, donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Entonces yo voy a tener que, cuando esté calculando mi impuesto por el sistema ordinario, adicionalmente voy a tener que hacer una síntesis de todos estos beneficios, donde parto de mi renta líquida gravable, cojo las deducciones y los beneficios tributarios que están limitados. Esto es un listado taxativo y le aplico la fórmula, donde cojo los descuentos, las deducciones especiales, las rentas líquidas especiales, los ingresos no constitutivos de renta, lo tomo sobre mi tarifa de renta, le sumo los descuentos y sobre eso lo tomo el 3%. Y en caso de que me dé superior, pues la diferencia lo voy a tomar como un gasto no deducible sobre, digo, una renta líquida, o sea, lo adiciono a la renta líquida para sobre eso. Si el resultado es menor a cero, no tengo que hacer ajustes. Pero ojo que esto, a diferencia de la tasa mínima, es un nuevo paso que yo voy a tener que sumar dentro de la depuración ordinaria del impuesto de renta.
Otras modificaciones, pues tenemos lo de la eliminación del impuesto de renta, tenemos de que se establece un importe voluntario a la declaración de renta que no me genera ningún beneficio tributario, es decir, si usted como contribuyente quiere contribuir más al país, puede hacer un impuesto, puede pagar más impuesto de renta, lo va a meter dentro del formulario, pero esto no se va a computar para nada, principalmente no te va a computar para beneficio de auditoría, en sí no te va a generar ningún beneficio. Eh, yo creo que hasta ahí. Importante que se modificó la norma de beneficios tributarios concurrentes, que se afinó en el sentido de que por un mismo hecho económico no se va a poder generar más de un beneficio tributario y que en caso de que yo lo utilice voy a tener un tema de sanción de inexactitud. Entonces, ¿qué se consideran beneficios tributarios? Deducciones especiales, descuentos tributarios, rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta y la reducción de tarifa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tarifa del 9 o del 15%, acá voy a tener que incorporar. Entonces, en esta medida, en renta existen un sinnúmero de beneficios que voy a tener que tener en cuenta a la hora de incorporar mi declaración de renta, donde si bien es cierto, no fueron muchos cambios, sí se me generaron unos temas profundos a la hora de poder determinar mi impuesto de renta. Entonces, la reflexión es hacer un ejercicio muy juicioso porque lo que en los ejercicios que hemos hecho, en los ejercicios de provisión de renta, vamos a tener que hacer prácticamente la declaración de renta y que si no hicimos el año pasado un ejercicio de planeación sobre esto, la invitación es hacerlo para los próximos años porque sí o sí este tema me va a generar un impacto muy profundo. En muy pocos casos hemos visto que no tiene un impacto, es principalmente cuando no existen muchas diferencias entre lo contable y lo fiscal, cuando no se usan muchos beneficios, pero sí, en la mayoría de casos, por ejemplo, en los que tienen una alta exposición a la diferencia, en cambio, vemos que este tema está haciendo, me está cambiando el panorama de tributación de las compañías. Y bien, para no extenderme en esto, vamos a pasar al segundo gran tema de esta charla, que es lo que tiene que ver con los documentos electrónicos. Acá no nos vamos a extender para identificar qué es lo que tenemos o no, sino vamos a hacer dos pequeñas reflexiones. Primero, eh, la conciliación fiscal es donde yo tengo o donde yo hago mis ajustes entre lo contable y lo fiscal y hacer una pequeña reflexión de que el reporte de conciliación fiscal es lo que conocemos como el formato 2675 y la mayoría de las empresas somos muy juiciosas realizándolos. Sin embargo, adicionalmente tenemos un control de diferencias entre los marcos normativos contables y las disposiciones fiscales, lo que se conoce como un control de detalle. Mientras en la conciliación fiscal, el formato 2276 es algo más numérico, el control de detalle es algo más conceptual. En los diferentes procesos de auditoría tributaria que hemos tenido la oportunidad de liderar, hemos visto que esta obligación ha sido muy incumplida. Entonces, la invitación es, ojo, que este control de detalle con la tasa mínima va a tener una profundidad más importante, porque acá es donde yo voy a evidenciar dónde están esas diferencias entre lo contable y lo fiscal y la forma en que los voy a controlar. Ahora, en el tema de los documentos electrónicos, muy importante, tema de los eventos, que son, recordemos que se introdujo la disposición de que para que tú lo puedas tomar como deducible, tú tienes que incluir los eventos de aceptación de bienes y servicios, so pena de que se te considere un gasto no deducible y pierdas el derecho al descontado. Entonces, si no hemos sido muy juiciosos con esto, la norma no me consideró un momento en el cual yo debo hacer el evento, pero si uno debería pensar que por lo menos antes de la declaración de renta, yo debería tener controlado, asegurado de que todos los gastos que yo voy a tomar como deducibles estén soportados en factura electrónica que cumpla el requisito de haber hecho los eventos. Por otra parte, tenemos el tema del documento soporte con no obligados, donde yo por todos aquellos gastos que hago, ya sea con personas naturales no obligadas a facturar, con extranjeros que no emiten factura electrónica. Con todos ellos, yo debo contar con ese documento soporte remitido a la DIAN y que esté transmitido de forma correcta.
lo que nos hemos dado cuenta en algunos procesos que hemos hecho es que se ha transmitido el documento, pero el documento está en estado de error en el momento en que se validó, es decir, no tiene la validación por parte de la DIAN. En ese caso, la recomendación es volverlo a transmitir, so pena de que el gasto se te convierta en no deducible. Nómina electrónica, primer año que se va a tener, entonces la idea es que se pueda hacer ese cruce. Y vamos a anotar una pequeña reflexión sobre la resolución del año pasado que nos incorporó el anexo 1.9 de factura electrónica. Entonces, este anexo 1.9 me trae unas modificaciones importantes. Solo me voy a detener en dos. eh, Porque se está estableciendo el tema de la facturación en dólares, de que antiguamente tú podías facturar en dólares y expresar la TRM. Actualmente no, vas a tener que facturar exclusivamente en pesos colombianos. Tenemos el tema de que se está incorporando el POS electrónico y esto ya se tendría que estar incorporando a 3 de febrero o a partir de hoy ya hay muchas de estas disposiciones que tendrán que estar incorporándose. Esto ha sido un tema que ha generado enormes retos para las compañías. Otro tema que se viene es que se elimina la posibilidad de tener las notas créditos y referencia a una factura y estableciendo un plazo máximo de un mes para poder ajustarlo. Entonces, tú ya no vas a poder expedir una nota crédito por un término mayor a un mes. Entonces, eso va a hacer que los equipos contables y tributarios tengan que estar muy atentos porque si ya no la expides dentro de un mes, ya no lo vas a poder hacer. Entonces, ¿qué es importante? Esto es un gran avance porque muchos documentos equivalentes se van a incorporar como electrónicos, generando que para quienes expidan estos documentos, pues ahora se van a tener que acoplar a estos nuevos requerimientos técnicos. Muchos La ANDI ha hecho una gestión formidable para lograr la extensión de este plazo. Ya se conoció un borrador que me amplía la incorporación de este plazo de febrero para mayo. Aún no se conoce la firma. Lo que se ha dicho es que está pendiente de firma del director y entonces todos estamos a la expectativa porque muchos de estos documentos pues ya vamos a tener que incorporarlos en nuestra ya son una nueva realidad que vamos a tener que incorporar dentro de nuestro cumplimiento tributario para efectos de que sea ¿cómo decirlo? Lo más aterrizado posible porque tenemos que ya tener esas modificaciones incorporadas, entonces ya vamos a tener que las modificaciones que yo tengo que hacer a mi sistema de facturación electrónica, en ese caso vamos a tener que hacerlo. Muy bien. ¿Qué pasó con personas naturales? Tenemos que en personas naturales el año pasado con la ley 2277 se estableció unas limitaciones muy fuertes a los beneficios, donde por ejemplo la tradicional renta exenta que conocíamos del 25%, que me sumaba 109 millones, pasó a quedar 790 millones, es decir, un monto máximo de beneficio por trabajador de 33 millones. Adicionalmente, se mantuvo el límite del 40%, pero se bajó de 5.040 OETs a 1.340, que son 56.8 millones aproximadamente. ¿Qué vemos? Acá quisimos traer un pequeño ejemplo. Misma persona con un salario de 25 millones, unos arrendamientos de 3 millones, rendimientos e intereses de 84 millones e ingresos no constitutivos de renta, particularmente salud de 1.400.000. Vamos a ver, misma persona, mismo salario, pero con la ley del año 22 y con la ley del año 23. Entonces, esta persona, en virtud de la aplicación de los beneficios, notemos que el primero, el de renta exenta, que se me limitó a los 33 millones, pasó de 70 millones a 33 millones, es decir, se le redujo a la mitad del beneficio. Y por virtud de la siguiente limitación de las 1.340, pasó de tener total de deducciones y beneficios de 93 millones a 56 millones. Es decir, esta misma persona, solo en virtud del cambio de la norma, tuvo que pasar de pagar 53 millones a 62 millones, es decir, casi 10 millones adicionales, un 50% de su salario. Y si vemos el impuesto a cargo, que son el total del impuesto a pagar son 62 millones, estamos hablando que esta persona prácticamente tendría que trabajar 2 meses y medio para poder pagar el impuesto que le está dando. Entonces vemos que en materia de personas naturales está dando un incremento de facturación bastante alto de cara a este tema. Y bien, pues
con este tema queríamos terminar, entonces ahí logramos avanzar en las principales tres temáticas, que son lo que tiene que ver impuesto de renta, persona natural y persona jurídica, y la incorporación de los documentos electrónicos que generan, estos tres temas están generando un enorme reto de cara al cumplimiento tributario de las compañías. Entonces, no sé si tenemos preguntas. Miremos acá en el chat. Ah, se nos Claro va a que compartir sí, la bueno, presentación. muchísimas Dale. gracias, Olga, por tu intervención. Gracias por tu intervención. Y bueno, como lo comentaste, vamos a dar inicio al espacio de preguntas. Ya tenemos varias acá en nuestro chat. Entonces, bueno, vámonos a la primera que tengamos. Eh, Buenos días, nos pregunta Sandra Guerra, ¿cuáles parámetros debemos seguir para aplicar la retención del 10% por servicios prestados por empresas que tienen presencia significativa en Colombia? ¿Cómo podemos establecer que tiene esa presencia significativa? Esa es una excelente pregunta porque la reforma tributaria introdujo lo que se conoce como el régimen de presencia económica significativa. Y acá me dio dos formas. Uno, usted tiene económica presencia significativa cuando tiene un número de clientes o un número de ingresos acá en el país. Y me estableció que usted puede optar por dos cosas. Uno, o una retención del 10%, o usted puede convertirse en contribuyente declarante, caso en el cual va a tener una tarifa preferencial de renta. Entonces, ¿esto qué me va a pasar? De que, por ejemplo, en servicios como la publicidad online, en este tema, yo le tenga que preguntar a mi proveedor de servicios si él se acogió al régimen de declaración o si le voy a aplicar la retención. Esto es un tema supremamente importante porque bajo las reglas tradicionales de retención en la fuente, yo no tendría por qué aplicarle esta retención. ¿Por qué? Porque es un ingreso que no es de fuente nacional y los contribuyentes, los extranjeros solo están obligados a pagar impuestos en Colombia cuando tienen ingresos de fuente nacional. Pero como esto es un régimen alterno, el de presencia económica significativa, y si cumple los criterios para considerarse que tenga presencia económica significativa, yo estoy obligado a pagarle, a hacerle esa retención. Si no, la persona está obligada a presentar declaración de renta acá en Colombia. Ese es un tema que a mi juicio todavía tiene mucha tela que cortar, tiene muchas dudas sobre su implementación, pero lo que es una realidad es que ya a partir del 1 de enero nosotros tenemos que estar haciendo esta retención. Diana León nos consulta si la empresa presenta pérdida, ¿cómo aplica la tasa mínima? Eso era lo que les comentaba, que existe una discusión donde todos tenemos pros y contras para hacerlo, porque ¿cuál es el argumento bajo el cual tú estás obligado a hacerlo? ¿Por qué estás obligado? Porque dicen, miren que la disposición no es clara. Cuando no es clara una disposición, yo me tengo que ir a qué quiso el legislador para hacerlo. Y cuando nos vamos a qué quiso el legislador, él quiso incorporar el pilar 2 de la OCDE. Y cuando uno se va a la forma en que se calcula ese pilar 2 de la OCDE, ellos parten del ingreso o pérdida. Es decir, la norma en que se fundamenta consideraba el ingreso la pérdida. Y adicionalmente, cuando tú haces el ejercicio matemático, tú puedes tener los tres escenarios y te puede generar el tema. Y cuando tú lees el artículo, el enunciado parte de la utilidad depurada. Entonces, la utilidad depurada pues puede llegarse a partir de una pérdida. ¿Cuál es el argumento en contra de cuál el por qué yo no debería calcular una pérdida sobre cuando yo tenga pérdida contable? No tendría por qué hacerlo, porque cuando nos vamos a la fórmula hay parte de utilidad. Y noten que en materia contable es muy diferente cuando yo hablo de resultado, porque el resultado puede ser positivo utilidad o negativo pérdida. Pero cuando yo hablo de utilidad es cuando ese resultado ha sido positivo. Y si uno se va a la interpretación literal, ahí dice utilidad. Entonces, ese es el argumento a favor de bajo una interpretación literal. Y fuera de eso, si uno se pone a pensar, si se supone que yo quiero que los
compañías paguen mínimo el 15% sobre sus utilidades, que es lo que busca la tasa mínima, pues si tengo pérdida, pues ¿cómo voy a pagar sobre algo que no tengo? Entonces eso contravendría los principios de que yo solo pago impuestos cuando tengo capacidad contributiva, porque si tengo pérdida, pues no tengo esa capacidad. Entonces, hay argumentos a favor y en contra, ambos argumentos muy válidos, muy profundos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer un ejercicio de qué pasa si teniendo pérdida lo hago y tomar una decisión si la voy a pagar o no. Pero pues ya sabiendo que eso puede ser una posición de riesgo a partir de eso. A la DIAN no se le ha preguntado y no ha tomado una posición oficial sobre el asunto, pero pues valdría la pena hacer esa pregunta porque es incierto, o sea, hay argumentos muy válidos para ambos bandos. Vale, Olga, claro que sí. Jorge Pizarro también nos consulta para empresas tecnológicas con montos menores a 750 millones de euros de facturación anual. ¿Hay algún cambio en su régimen tributario? Recordemos que eso que les mencionaba es a nivel internacional. Acá en Colombia nos tocó a todos, que esa es una de las principales críticas que se hace, porque miren que este tema es súper complejo. O sea, calcular esa tasa mínima en un entorno local es un tema complejo. Requiere asesores tributarios, requiere poder uno hacer un análisis. Entonces, en el entorno local, que supere o no supere ese umbral, no nos interesa. Entonces, la respuesta sería no. Juan Carlos Pineda también nos consulta. Respecto al impuesto mínimo, a todas las empresas les toca liquidarlo porque ya aparece en el formulario. Sin embargo, teniendo en cuenta que la tasa nominal del impuesto general es del 35%, pero la tasa efectiva de tributación viene siendo del 48 al 52%, a la mayoría de las empresas les va a dar que tributan más del 15%, o sea, no aplicaría este impuesto mínimo. ¿Es acertado este entendimiento en el formulario? ¿Se diligenciaría valor 0 pesos? En el escenario que nos plantea, sí. Lo que pasa es que una cosa es tasa efectiva de tributación y otra utilidad depurada y otra es tasa mínima tomando en cuenta la fórmula que vimos. Entonces puede pasar un escenario de que tú tengas una tasa del 35, 38, lo que tú digas contable, porque la tasa efectiva de tributación tú coges el impuesto sobre la utilidad contable. Entonces, te doy impuesto de 100 sobre la utilidad de 1000, tasa efectiva 10%. Pero bajo la utilidad depurada puede ser, por ejemplo, que tú tengas que tu utilidad contable esté marcada principalmente por diferencia en cambio no realizada. Entonces, tú cuando haces la depuración ordinaria, retiras esa diferencia en cambio no realizada. Cuando tú quitas eso, el impuesto, la renta líquida se te disminuye y puede que tú, al calcular el impuesto, la tasa efectiva sobre la utilidad, pues no te dé una tasa como la que él menciona, 40, 42%. Pero cuando le quitas el valor de la diferencia en cambio, ese impuesto se te disminuye, pero cuando vas a tasa mínima y calculas un 15% sobre esa diferencia en cambio no realizada, ahí es donde vemos los problemas de que ese ya no estoy en un 35, un 40, sino vemos que está en un 10, un 9, teniendo que pagar impuestos. Entonces puede pasar de que yo tenga una utilidad financiera, pero aún así, que tenía una tasa efectiva de tributación alta, tenga una tasa depurada más baja que ese 15%. Entonces, eso es un caso de uno a uno que toca hacer. Y toca, dentro del formulario, tú tienes que, todavía no se conoce el formulario definitivo, se conoce un borrador de formulario y ahí te dice que lo tienes que adicionar. Y tendría que dejarte poner cero porque pues es un resultado matemático que es algo que uno podría pensar que pueden hacer, que vea el formato 2516, porque ahí están todos los parámetros para calcularla, que te lo haga de forma automática. Podría pasar. Joan Sebastián también nos consulta qué pasa con las compañías que pertenecen a un grupo empresarial y que consolidan frente a la tasa mínima. Esa es una excelente pregunta porque la norma habla de combinación. Digo, de consolidación, que es diferente a combinación. Entonces, lo que dice es que cuando yo hago parte de un grupo que consolida, vamos a tener que calcular de forma coordinada esa consolidación. Entonces, yo calculo la tasa mínima no por compañía, sino por el grupo.
Pero entonces, ¿qué compañías yo debería tener en cuenta dentro de ese grupo? Porque yo ahí puedo tener quienes están en Colombia y quienes no están en Colombia. Entonces, uno creería que las que no están en Colombia no están obligadas a calcular tasa mínima, las excluyo del cálculo. Esa podría ser una aproximación. Entonces, cuando yo hago esa consolidación, yo lo que calculo es la tasa mínima por uno, por cada uno, partiendo del consolidado, no de uno. Entonces, eso genera una problemática importante porque acá yo pago impuestos por cada uno, pero si me están pidiendo que calcule la tasa mínima de forma combinada, entonces voy a tener que hacer una depuración individual y una depuración consolidada para poder llegar a determinar mi tasa mínima. Claro que sí, Olga. Bueno, Luz Gaitán también nos pregunta qué pasa con la facturación del sector salud, que maneja glosas y devoluciones, y qué pasa de un periodo a otro. Ese tema sí, yo no lo manejo de forma total, eso tendríamos que mirarlo con nuestro experto en facturación electrónica, pero esas son de las problemáticas que se pueden llegar a presentar. Ahí yo sí invitaría a que revisemos ese tema en detalle, porque la verdad no estoy segura, por ejemplo, Salud fue de los últimos que entró a facturación electrónica, no estoy segura si se contempla algo especial para ellos. Perfecto. Edwin Alvarado nos consulta. Buen día, ¿qué sucedería en el caso de aquellos comprobantes sobre los que solo di los primeros acuses y no al tercero? ¿La frase entiende igual aceptada tácitamente? Ahí hay que tener en cuenta que la aceptación tácita solo se da después del acuse de bienes o servicios, que eso es una problemática bien importante que tenemos en materia comercial, porque si no tengo el acuse de bienes y servicios, de recibo de bienes y servicios, no empiezan a correr los 3 días para la aceptación tácita. Cuando tú tienes que hacer acuses, hay 3 tipos de acuses, pero para que sean deducibles, necesitamos es que 2 de estos sean dados. Entonces, si me permites un segundo, ya te confirmo cuáles son esos 2 ajustes que tendríamos que incorporar para que la factura sea deducible. Porque tú tienes que dar 3 acuses, pero solo 2 son obligatorios para que se haga. Entonces, los 2 acuses que son obligatorios para que yo lo tenga es el acuse 30, que es el acuse de recibo de la factura electrónica, y y el código 32, que es el de recibo del bien o de prestación de servicio. Solo estos acuses son los que se dan. Tú debes tener otros eventos, como el documento aceptado por la DIAN, el documento rechazado por la DIAN, el de reclamo de factura electrónica, el de aceptación expresa o el de aceptación tácita. Pero esos acuses no son obligatorios. Los obligatorios son el 30 y el 32. Perfecto. Miguel Blanco también pregunta, ¿el régimen simple de tributación con la nueva reforma en la retención debe hacer retención teniendo en cuenta que se va a aplicar el artículo 383? Acá en régimen simple tenemos que el régimen simple es totalmente alterno al sistema ordinario de depuración. Una de las principales beneficios que trae el régimen simple es que no te aplican retención en la fuente. ¿Qué pasó con la reforma? Cuando se hizo la reforma, lo que se hizo fue disminuir considerablemente la tasa sobre la cual yo iba a pagar, o sea, el umbral principalmente para las profesiones liberales. Entonces teníamos un umbral que era de 3.800 millones y pasamos a un umbral como de 400 millones. Y para el sector salud se creó un régimen especial para el régimen simple. ¿Qué pasó? La Corte Constitucional el año pasado dijo, esas modificaciones que se hicieron al régimen simple con la ley 2277 se consideró inconstitucional. Y al ser inconstitucional, nos devolvemos al régimen anterior, es decir, antes de la ley 2277. Entonces, lo que tenemos que hacer es que las reglas de la 22, de la pasada reforma antes de la 2277 son las que me van a tener que entrar a gobernar el simple. Entonces, si tú eres simple, no te deberían practicar retención en la fuente por 383. Carolina también nos pregunta referente a la diferencia en cambio para el efecto de la TTD. Muchas compañías netean las partidas que aumentan con las que disminuyen y el resultado de esto es la aplicación a la TTD. En este sentido, ¿cuál es la recomendación de ustedes? Esto va a ser un tema que tú tienes que conciliar mucho con revisoría fiscal, porque no hay una política, por ejemplo, hay unos que lo que hacen es
Yo genero el ingreso de la diferencia en cambio, genero el gasto y lo muestro consolidado. Otros lo que hacen es que mes a mes calculan y revierte. Entonces, yo 1 de enero calculo con la fecha de cierre digo, 31 de enero calculo con la fecha de cierre 31 de enero y 1 de febrero reverso lo que hice el 31 de enero y vuelvo a calcular. Lo que dice la norma financiera es que tú estás obligado a calcular diferencia en cambio. No te dice ingreso, costo o nada, sino calcular el efecto de la diferencia en cambio. Entonces no te implica una periodicidad, no te dice un cómo, un cuándo, ya son más políticas internas de la compañía de cómo te hace. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues primero, saber exactamente cómo se está calculando, porque lo que nos hemos encontrado en muchos casos es que esos procesos de diferencia de cambio los hace automáticamente el sistema y nadie sabe cómo lo está haciendo. Otro es verificar de que eso esté siendo consistente y que tomar una posición de que lo que tú estés haciendo financieramente lo puedas determinar y de esa forma identificar cuál va a ser el ingreso o costo asociado, porque lo que te usualmente la obligación financiera está es en mostrarlo en estados financieros. Ya lo otro pues sí es decisión tuya de cómo lo haces. Entonces uno podría adoptar algo que le convenga. Lo que sí es importante es que tú debes tener tu política o la forma en que haces tus estimaciones en materia contable. Entonces, que si vas a hacer un cambio en cómo lo haces, los tengas justificado y revises si eso se considera un cambio de política, un cambio de estimación con los efectos en los estados financieros que eso pueda llegar a tener. Sergio Andrés Rubio también pregunta, con el tema de la facturación en dólares, el campo especial o extensible solo debe enviarse en el XML o en la vista de la impresión de la factura se debe agregar también. Recordemos que para efectos de facturación electrónica, la factura es el XML, lo otro es una representación gráfica que no tiene validez. Entonces, lo que tenemos es que dentro del XML se debe incorporar. Tú dentro de la representación gráfica puedes poner lo que tú consideres necesario porque eso es como no sé, es como más para de forma visual poder leer los datos. Entonces, lo que tú consideres relevante tiene que quedar ahí, pero tu soporte, tanto de emisión como de gasto, es el XML. Juan y Verónica tienen un par de preguntas relacionadas con facturación electrónica, entonces las voy a leer juntas. Una es cómo funcionará el sistema de factura postelectrónica y la otra es el acuse solo aplica para las facturas a crédito o también a las de contado. Bueno, lo del post electrónico, lo que les comentaba, ese tema toca revisarlo con mayor detalle. Lo único que les puedo decir de eso es lo de la resolución, que se supone que ya tendríamos, o hoy tendrían que estar salir en vivo, pero pues de pronto hay altas probabilidades de que eso se aplace. Frente al tema de los acuses, eso es solo obligatorio para las facturas a crédito. Sin embargo, ¿qué está pasando en la práctica? Que a pesar de que sean facturas a contado, es decir, que yo tengo que entrar a pagar de una vez, lo que está pasando es que muchos proveedores las emiten como si fueran facturas a crédito, a pesar de que la negociación se hizo a contado. Entonces, si en el momento de emisión se dice que es crédito, tú sí estás obligado a darle todos los acuses. Y la última pregunta que tenemos, Angélica Sánchez, ¿se están realizando gestiones por parte de alguna entidad, grupos de interés que busquen evidenciar, ajustar, corregir las evidentes inquie- inquietudes que trajo la tasa mínima de tributación? Pues, ¿qué te digo? Nadie hace, hay una demanda que se presentó un tributarista muy reconocido, Gustavo Pardo, que se está gestando, pero yo creo que ha habido como, todos tenemos reflexiones muy profundas sobre esa constitucionalidad de esa reforma, pero no, todavía no hay alguien que se haya sentado con todas estas problemáticas tan fuerte a radicarla, porque es una demanda muy difícil. Esa es una demanda donde el test usualmente que hace de constitucionalidad la Corte es en cuanto a temas más formales o efectos prácticos, porque uno cómo se da cuenta de que eso está generando esos efectos cuando se sienta a hacer el cálculo y ve a explicar eso es muy complicado. Entonces, sí, ¿qué se está diciendo? Por ejemplo, en muchos foros se ha hablado con la DIAN sobre el tema, se ha explicado, se ha socializado
pero un poco lo que dicen es que yo no hago las leyes las propone el Ministerio de Hacienda y las aprueba el Congreso. Entonces, como que dicen, estamos maniatados, pero que haya algo concreto, pues existen muchas entidades que están tratando de como conformar una demanda, pero pues todavía no hay algo concreto, salvo esta demanda que les comentaba. Bueno, muy bien, Olga. Finalizamos nuestra charla del día de hoy. Agradecerte por tu intervención, agradecerle también a todas las personas que nos acompañaron esta mañana y desde la Cámara Colombo Chilena les deseamos un feliz día. Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues sé que este tema genera muchísimas inquietudes, entonces nosotros desde Rosal Bedford estamos muy prestos a resolver cualquier inquietud que se pueda generar sobre el tema. Claro que sí, recuerden también que esta charla al finalizar la semana estará disponible en el canal de YouTube de la Cámara Colombo Chilena. Feliz día.